Es un placer recibir en esta mañana al precandidato por el Frente Amplio, Mario Vergara, un hombre que durante años nos acostumbró a que las preguntas estaban referidas específicamente a la economía, por ende el término turbulencias creo que lo hemos manejado a lo largo de una década. Así es. Ahora bien, hay otra realidad, definió ser precandidato por la coalición de izquierda en el marco de una realidad que muestra a Tabaré Vázquez en el final de su vida política, por decirlo de alguna manera, un Danilo Astori que, asumiendo que no tenía el respaldo que necesitaba, se baja de una precandidatura presidencial, y un José Mujica que usted me disculpará el término, pero vamos a esperar a ver cuál es su última definición. Aparece entonces en el horizonte el hecho de que muchos nuevos actores, por decirlo de alguna manera, de alguna forma llevarán los hilos del Frente Amplio. ¿Cuál es la aspiración de Mario Vergara en ese escenario? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Creo que la presentación pauta muy bien el escenario que uno ve, que es la de que el Frente Amplio está viviendo quizás de manera inédita un proceso de necesaria renovación de muchas cosas. Renovación de la visión del mundo, porque sobre todo cuando uno está en el gobierno tiene que leer la realidad para afrontarla con políticas públicas, etc. La necesaria entonces renovación de la agenda programática de gobierno, que tiene que ser consistente con esa visión del mundo, un mundo que está cambiando muy drásticamente. Y, como bien usted dice, la renovación del elenco de liderazgos en el Frente Amplio. Nosotros hemos tenido un trípode de líderes, Vázquez, Astori y Mujica, que sin duda desde el punto de vista generacional nos han dejado la vara muy alta. El Frente Amplio con ese liderazgo creció enormemente, accedió al gobierno, pudo gobernar para el mejor bienestar de la sociedad, y por lo tanto suceder, entre comillas, a esa constelación de líderes es un desafío enorme. Y un poco la pretensión, humildemente, que nosotros tenemos es la de contribuir a continuar con un Frente Amplio sólido desde una estructura de liderazgos que tiene que ir conformándose en este proceso, y para lo cual el proceso electoral es un factor importante, porque concebimos el proceso electoral como parte del proceso de renovación. Es imprescindible que los nuevos líderes, digamos, tengan alguna referencia de legitimación electoral, ¿verdad? Y esa es un poco nuestra intención, competir en la interna, procurar la candidatura del Frente Amplio, por supuesto, pero también contribuir a esta nueva realidad, a esta nueva estructura de liderazgos que el Frente Amplio tiene que conformar. Su figura está obviamente asociada a lo que en algún momento se definió como el astorismo. Usted se reivindica como sereñista, y tomando esa idea y pensando en el hecho de que en su momento el general Sereñi manejó, bueno, Danilo, tú la economía, Tabaré, tú la política, en esa anécdota que varios libros han contado, uno piensa, ¿cuál es la aspiración de Mario Vergara en el futuro? Ser el hombre de la economía, el sucesor de esa imagen de estabilidad que le ha permitido a Danilo Astori ser fundamental en estos 15 años de gobierno. Sin duda, en ese trípode de líderes, el rol de Astori fue fundamental, particularmente en el área de la conducción y las señales y la certidumbre en el terreno económico. Creemos haber sido parte de eso también. Yo llevo hasta el viernes anterior 13 años y medio de manera ininterrumpida en el equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio desde el primer día. Y es un rol que realmente me enorgullece, digamos, y es una oportunidad que tuve de trabajar en áreas que son sí focalizadas en la economía, pero que también son muy políticas. Mi idea no es ser el sucesor de la referencia económica. Mi idea es volcarme de manera más integral al proceso político y al liderazgo político en lo posible, si los Frente Amplistas me Pero acompañan. ¿cómo hace un hombre que está identificado con el Ministerio de Economía, con el Banco Central en particular, en donde los que estamos en el microclima asociamos a las reuniones del Comité de Política Monetaria? Es decir, ¿cómo hace Mario Vergara para de alguna forma quitarse ese traje de
tecnócrata que algunos pueden decir, porque bueno, es el hombre que está con los números, con las finezas, con determinadas cosas, pero que la gente tiende a disociarlo de lo que es el contacto con el común denominador de la población. Bien, en primer lugar, yo milito en política desde la juventud, ¿verdad? Desde la época de la dictadura, yo pertenecía a la Juventud Comunista, del Partido Comunista del año 83, 84, y siempre tuve accionar político. Aún en aquella época participaba, por casualidades de la vida, en la mesa política del Frente Amplio. Yo tenía 21, 22 años, 2 meses al año, porque estaba en una comisión central del Frente, que era la comisión de entes, en donde se reunían los directores de entes frente amplistas del primer gobierno de Sanguinetti, con los grupos políticos. Y a mí me tocó representar durante un tiempo al Partido Comunista allí, y coordinábamos con aquella mesa política que dirigía el general Sereñi, que realmente fue una escuela de política en ese sentido. Mi pasaje por el Partido Comunista también lo siento como absolutamente aleccionador. Tengo muchísimas experiencias acumuladas en las formas de trabajo y en la visión de muchas cosas de todo ese pasaje. Y después también, cuando volví de estudiar del exterior, que trabajé mucho con el general Sereñi, con quien tuve una relación privilegiada durante muchos años en el Centro de Estudios 1815, pero siempre también atado a la interacción política. El Ministerio de Economía, por ejemplo, por supuesto que implica afinar los números y marcar una impronta en el terreno económico, financiero, productivo, pero es un accionar absolutamente político, de permanente diálogo y negociación en la órbita parlamentaria, con el conjunto del gabinete, con la fuerza política. Durante varios años cumplimos también ese rol. O sea, el área política no es una arena que me resulte ajena. Me siento muy cómodo trabajando en ese sentido. Entiendo que a veces en el terreno más mediático, más público, los roles del Ministerio o del Banco Central tienen una impronta así más técnica, pero lejos de considerarme un tecnócrata. Yo siempre concebí la profesión al servicio de las políticas públicas, siempre concebí conjuntamente la política y las políticas públicas en economía de manera unida, así que es una arena en la que me siento muy cómodo. Incluso desde el propio Banco Central tuvimos líneas de trabajo que apuntaban justamente a acercar al Banco Central a la sociedad, todo el programa de educación económica, las salidas al interior con las ferias interactivas de educación en el terreno económico, justamente con la idea de atar y de asociar aún más al Banco Central, que era como un Olimpo, ¿verdad?, sí, con la sociedad. Cuando uno tiene un primer encuentro como este, en este caso con un precandidato, los tiempos se van rápido, pero sí, no quiero dejar de pensar un poco o de poner de manifiesto, cuando usted se reivindica como sereñista, bueno, ¿qué significa? Porque hay figuras que objetivamente han trascendido los partidos políticos. Los uruguayos podemos tener mucho de Wilson Ferreira Aldunate, se dice que todo uruguayo en el fondo tiene mucho de José Valle y Ordóñez, dependiendo, porque según la economía, cuando nos va muy bien somos todos ultraliberales, cuando nos va más o menos somos vallistas, y cuando nos va mal parece que todo el poder tiene que ir a los soviets, es una cosa así. Pero en los hechos todos tenemos algo de eso. ¿Qué significa ser sereñista para ustedes? Bien, en primer lugar, nadie pretende tener el monopolio del sereñismo, ¿verdad? Creo que hay mucho sereñismo en el Frente Amplio, ojalá haya muchísimo sereñismo en el Frente Amplio. Nuestra interpretación o los aspectos que uno le gusta enfatizar del sereñismo tienen que ver con la ética, tienen que ver con el coraje político, tienen que ver con la visión estratégica y con evaluar sistemáticamente las consecuencias de los actos, ¿verdad? Lo que Sereñi un poco graficaba con eso de que siempre hay que pensar en la mañana siguiente. Y un poco lo que decía al principio de los temas éticos y de visión, que es un poco lo que Sereñi decía en el último discurso público en el Paraninfo, de perseguir el paradigma de hacer lo que se dice y decir lo que se piensa en un contexto de la ética de las responsabilidades, ¿verdad? Yo creo que esos son los aspectos que nosotros preferimos enfatizar del sereñismo, con los cuales nos sentimos muy comprometidos, y reitero, ojalá cada uno interprete a Sereñi a su manera
y todos nos sintamos profundamente serenistas en ese sentido, por lo que bien usted dice. Hay figuras en la historia del Uruguay que saludablemente perduran en casi todos nosotros. Ahora bien, en los hechos, la discusión más grande que está teniendo la interna Frente Amplista en los últimos tiempos es una que, de alguna forma, usted en otras entrevistas que he visto en algunos medios, en algún momento como que quiso tomar determinada distancia, pero están llegando momentos de definición en todo lo que tiene que ver con los dictámenes del Tribunal de Conducta del Frente Amplio, porque si bien el caso Sendic es el que más suena, hay más de una decena de casos. La gente podrá decir, bueno, sí, Darío Pérez votó una cosa cuando hablaban, no es lo mismo que ser procesado por peculado. Y objetivamente no es lo mismo. Claro. Y en las últimas horas, no pocos se han visto obligados, de alguna manera, a decir lisa y llanamente, hay que resolver el caso Sendic. En el caso de su contrincante en la interna, Daniel Martínez, lisa y llanamente pidió lo que él define como un gesto de grandeza, pero básicamente un paso al costado, pedirle a Sendic que no sea candidato para no lesionar al frente. Una pequeña corrección, Carlos, que es, en ningún momento procuré tomar distancia del tema. Es más, desde mi primer discurso en el lanzamiento... Lo escuché decir una vez, yo no quiero nombrar a muchos compañeros en una situación como de delicadeza para con la interna. Pero en el sentido de no hablar solo con nombre y apellido de un caso. Pero desde mi primer planteamiento en el lanzamiento de la precandidatura, procuré ser muy enfático en que no me podría considerar sereñista si no tuviera la visión de que es imprescindible ser implacable con las faltas éticas y los actos de corrupción. Que los actos de corrupción, vinculados normalmente a delitos, se dirimen en la órbita judicial y nos guste más o nos guste menos lo que diga la justicia, hay que respetarlo. Y que para los temas éticos el Frente Amplio se ha dado el proceso de consultar al Tribunal de Conducta Política y solicitarle informes. A esta altura creo que son como 15 casos o 16 casos, de los cuales 11 ya están informados y los demás están en proceso, y que por lo tanto, y en esto también fui enfático, el Frente Amplio, que le pide al Tribunal de Conducta Política un informe sobre casos de posibles faltas éticas, tiene entonces que tratar y tomar posición en cada uno de los casos cuando los informes del tribunal están. El caso de Sendic es uno, pero reitero, hay 15 casos sobre la mesa. Y que también, son distintos justamente por el contenido. Los demás no tienen repercusión electoral. Por eso cada uno hay que analizarlo en función del informe del tribunal y tomar posición. Y también he dicho con claridad de que en el caso que justamente se evalúe que existen o que existan faltas éticas de gravedad, no tengo ningún prurito en plantear que el Frente Amplio tiene que sancionar y eventualmente inhabilitar. Completado ese proceso, ¿verdad? Evaluación del informe del Tribunal de Conducta Política y posicionamiento del Frente Amplio. Pero estrictamente creo que si hay faltas, como precandidato, como político, como hombre que ya está viendo las cosas en términos de realidades electorales. ¿Considera que más allá de todo lo que tiene que ver con cómo el Frente Amplio ordena sus cuestiones éticas, en lo estrictamente electoral, la posibilidad de que Raúl Sendic encabece la lista 711, ¿juega en contra de los intereses de la izquierda? Bien, también sobre eso, con esa perspectiva, comentamos desde el lanzamiento lo siguiente. Todas las aspiraciones personales son legítimas, pero acá lo relevante es que el Frente Amplio es una construcción colectiva. Y cuando uno evalúa que su accionar perjudica más de lo que contribuye a la construcción colectiva, no tengo dudas, y esto vale para todo el mundo, incluido para nosotros mismos, que esas aspiraciones personales tienen que quedar a un lado. Eso desde la perspectiva de uno, ¿verdad? Es decir, uno cuando evalúa eso tiene que dar un paso al costado. Con respecto a lo que debe hacer la fuerza política, una eventual inhabilitación tiene que ser fruto de una evaluación asociada al informe del Tribunal de Conducta Política sobre la presencia de faltas éticas de gravedad. En ese caso creo que la inhabilitación es lo que corresponde. Pero no estaría tan de acuerdo con decir, veamos qué cosa resolvemos en esto solo en función de la conveniencia electoral del Frente Amplio. Para mí la fundamentación de una inhabilitación tiene que estar en la evaluación de una falta ética de gravedad, y eso es lo que el Frente Amplio tiene que resolver en función del informe
de conducta política en todos estos casos, si existe o no falta ética, qué gravedad tiene y en función de eso actuar en consecuencia. No se me mueve un pelo en ese sentido porque creo que hay que ser implacable con estas cosas porque tiene que ser parte de la impronta del Frente Amplio de resolver estos temas, a diferencia de lo que ha pasado en otros partidos en donde surgen situaciones de denuncias y de posibles faltas éticas y no se ve la más mínima reacción. Hablando de las cuestiones que la gente vive todos los días, que consulta, que realmente le preocupa, muchas veces alejadas de lo que es el fogoneo político. ¿Dónde considera que va a estar la clave de la discusión del año que viene? ¿Trabajo, salario, vivienda, educación? ¿Cuál considera usted que es el punto de esos que efectivamente más siente el uruguayo, sobre todo a la hora de definir si sigue apostando por una forma de hacer gobierno o si apuesta a una coalición, que es lo que propone la oposición? Bien, en los años anteriores el foco de preocupación de los uruguayos estaba sobre todo en temas de seguridad y en segundo lugar, un poco lejos, los temas de la educación. Eso era un poco lo que en general daban todos los sondeos de opinión al respecto. Creo que esos temas siguen sobre la mesa, siguen siendo importantes, pero considero que de manera creciente una preocupación de los uruguayos está más focalizada en el tema del empleo. Tema del empleo que hoy está mostrando algunas dificultades, a pesar de que durante más de una década se crearon 300.000 puestos de trabajo, hoy tenemos que preocuparnos porque hay 45.000 puestos de trabajo menos, que tienen algunas causas particulares. La inmensa más de la mitad de esas pérdidas de puestos de trabajo están en la industria de la construcción, que estaba en niveles muy altos hace 3-4 años, pero que yo creo que además va a estar desafiado todos los temas del empleo por la dinámica tecnológica que ya tenemos sobre la mesa, que es muy veloz, que es muy transversal en todas las áreas, no solo de la producción, sino también de la interacción social. Yo creo que un foco central de preocupación creciente es el tema del empleo. Hay que leer bien la realidad, lo que decía hoy, es necesario renovar la visión del mundo, en donde la dinámica tecnológica tiene un rol central en cómo producimos, qué capacidades tienen que tener los trabajadores, las trabajadoras, qué empleos van a estar desafiados, qué empleos van a aparecer. Hay que leer bien eso para tener la respuesta correcta en un tema que creo yo va a ser uno de los ejes de la preocupación de los uruguayos en el tiempo cercano. Ahora, en el hipotético caso que le tocara gobernar, ¿la apuesta seguiría siendo al crecimiento de salarios como se ha dado en los últimos tiempos? Hay que reconocer que más en el periodo de gobierno de José Mujica, pero ¿seguiría siendo esa visión o la visión de alguna forma haría prevalecer entonces el empleo? Bueno, la evolución salarial desde el 2005 para acá, crecimiento de más del 50% de salario real, se correspondió con la evolución de la economía. Nosotros estamos orgullosos de toda la reforma hecha en materia de relaciones laborales, que reequilibró poder entre empleadores y trabajadores e hizo que el crecimiento económico también fuera en su cuota parte apropiado por los trabajadores, a diferencia de lo que pasó en periodos anteriores, como en los 90, en donde el crecimiento económico no fue acompañado de aumentos salariales. Por lo tanto, la evolución salarial es razonable que acompañe la evolución económica. En los últimos tiempos la economía ha crecido bastante menos, se ha enfriado el crecimiento y también se ha enfriado concomitantemente o consecuentemente la evolución del salario real. Nos parece esa una evolución saludable, que el salario acompañe los vaivenes de la producción, del crecimiento económico. Obviamente, al haber mayor preocupación por el empleo, eso opera como un factor en el marco de la negociación colectiva. Tanto empleadores como trabajadores toman en cuenta todos los aspectos para sentarse a la mesa y negociar. Sí, la evolución salarial, los temas de los desafíos del empleo, la evolución de la inflación, la evolución de los mercados, la evolución sectorial, porque ahora la negociación
colectiva se hace de manera diferente en función de que los sectores estén más dinámicos o menos dinámicos. Son factores que están sobre la mesa y van a incidir en la negociación que hagan trabajadores y empleadores, y por lo tanto el tema del empleo está sobre la mesa, ¿verdad? No es algo que uno diga la estrategia tiene que ser esta o uno quiera imponer eso, no es así. Es algo natural porque tanto a empleadores como a trabajadores les importa también que las fuentes de trabajo se mantengan, ¿verdad? Yo siempre he sido muy optimista en que el proceso de negociación colectiva arriba siempre a buen puerto en la inmensa mayoría de los casos, y cuando cambian los factores que rodean la negociación, bueno, cambian las características de la negociación, pero soy optimista de que siempre se llega a resultados razonables. Muy bien, le pido en pocos segundos para el cierre. Estamos a un mes del plenario del Frente Amplio. Se conocen ahora 4 precandidatos. Sí. Sí, y particularmente del Congreso, que es el que habilita también las candidaturas. ¿Cree que está cerrada la oferta con Martínez, con Cose, con Andrade y con usted? ¿O todavía abre la posibilidad de que pueda haber algún tipo de sorpresa? Normalmente no especulo con eso porque suelo equivocarme. Por lo tanto, yo creo que lo que corresponde claramente es plantear, hasta el plenario hay tiempo para manejar nombres, incluso formalmente hasta podrían aparecer nombres en el propio Congreso. Y constitucionalmente los nombres pueden aparecer hasta en la convención. Por supuesto, por supuesto. Porque a veces uno olvida que, más allá de los mecanismos de cada partido, los mecanismos válidos son los que establece la Constitución de la República. Exacto. Una convención que defina un candidato. Exacto. Por lo tanto, esa puerta siempre está abierta. Creo que esta constelación de compañeros que estamos hoy un poco sobre la mesa pauta una lógica de lo que decíamos hoy. El proceso electoral también al servicio de un proceso de renovación de liderazgos en el Frente Amplio. Creo que eso es una cuestión saludable, pero eso no quiere decir que el escenario esté completamente cerrado. Creo lo importante es que sí genera la cosa auspiciosa de hacer una interna frente amplista competitiva. Creo que sería muy negativo para el proceso electoral del Frente Amplio, pero no tener competencia, para la construcción del nuevo Frente Amplio, que no haya competencia. Una interna competitiva me parece fundamental para las chances electorales del Frente Amplio en primer lugar, pero sobre todo para la construcción del Frente Amplio que continúa, ¿verdad? Y que ojalá también continúe en el gobierno.